¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola Luisma, muy bien. Bueno, esta es nuestra primera experiencia de podcast en directo en Wax, ¿vale? Que Wax es un coworking que está en Gijón, enfrente de la escalera número 7, en un lugar privilegiado, ¿no, Juan? Sí, sí, vamos al lado de San Lorenzo y, y no está muy bien, muy bien. Cerca de todo, vamos aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en este espacio? Llevo, creo que casi voy para 2 años, creo. Ajá. O sea, casi justo después de que Alberto lo abrió. O sea que soy parte ya Del ecosistema. del ecosistema, de la amueblado, diría yo. Siempre que hacemos un podcast desde Asturias Power, lógicamente pues buscamos la vinculación con Asturias, con profesionales asturianos que desarrollan su actividad tanto aquí como fuera, pero lógicamente también, como decimos siempre, de los allegados, ¿no? de las personas que te encuentras en el camino y que están trabajando desde Asturias para el mundo, ¿no? Y lógicamente lo que yo me he encontrado en Wax, que llevo pues 2-3 semanas incorporado a, como decíamos ahora con Juan, a este ecosistema, lo que me encuentro es que hay mucha gente que es de fuera de Asturias, que están trabajando en proyectos muy diferentes, pero gente con la posibilidad de teletrabajar, ¿no? De desarrollar un trabajo desde una localización ahora esta, pero que para ellos igual dentro de 1 o 2 años o menos puede ser cualquier otra, ¿no? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Apellido? Álvarez, Álvarez. que es muy asturiano, Que soy asturiano. según lo que he oído. Pero ese acento no es asturiano. No. Yo nací en Colombia. Ajá. Y he vivido más de la mitad de mi vida fuera de Colombia. O sea que no tengo mucho, tengo un acento mezclado de Colombia, diría yo. A veces me dicen que soy mexicano. Bueno, yo la primera vez que te escuché también pensaba que eras de México. Pero no, sí, salí de Colombia en el 99 y pasé unos 6 años en Madrid. Uh-huh. Y bueno, no sé en qué enfocarme porque hay muchas historias de ahí. Bueno, yo te voy tirando algo. Me vas tirando. Y eso, viví 6 años en Madrid y ahí fue donde empecé con el rollo de startups, internet y todo el rollo. Y me fui de vacaciones a Londres de unos 6 meses. Era la idea y duré 16 años. Ostras. Y ahora, bueno, volví a España, volvimos a España ya con mujer y hijo aquí a Gijón hace 2 años. ¿Y tu mujer es asturiana? Es inglesa. Vale, Así muy que bien. la importé. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué Asturias? ¿O por qué es...? Pues teníamos la idea de volver a España por lo menos un tiempo, pero ahora creo que va a ser un poco más largo de lo que pensábamos. Y por muchas razones. Una, por experimentar un poco España, por como descansar un poco de Londres también, aunque estamos muy bien allí. Y mi hijo, que tiene 9 años, pues yo quería que aprendiera español y que hablara, sabe bien. Y esa fue la razón principal. Uh-huh. ¿Y tu salida, para ir hacia atrás en el tiempo, tu salida de Colombia fue por un tema familiar, por un tema...? No, era, a pesar de la época, que era una época muy mala allí, uh-huh, para todo el mundo, vamos, mucha violencia, mucho peligro en los 90s. Uh-huh. La razón fue otra. Hubo una empresa había una empresa que no sé si todavía está, pero en Madrid, que hacía software para las estaciones de policías. Uh-huh. Y contrató un par de ingenieros colombianos de casualidad. Y como que dijo, oye, pues vamos a contratar más. Y contactaron una universidad en la Universidad de los Andes en Bogotá para traer 4 colombianos aquí y luego llevar y abrir una sucursal en Bogotá otra vez. Formar aquí para después llevar allí a la gente. Y la universidad hizo una selección y tal, los que querían y tal, y quedé entre los 4. ¿Y tú estabas estudiando? Yo estaba haciendo un posgrado en esa universidad. Yo ya había acabado mi pregrado. ¿Y de qué era ese pregrado? El pregrado de ingeniería informática. Uh-huh. O ingeniería de computación, como se llama ya también. O de sistemas, también le dicen. Y el posgrado era de sistemas distribuidos, de internet y todo el rollo. Uh-huh. Y acabé y me fui para Madrid. ¿Y esa vena...? Para Escorial. Qué buen sitio. Además, súper tranquilo, ¿no? Un sitio tranquilo. Muy bonito. Tengo una amiga del cole, de mi mujer y mía, que estudiamos juntos.
La saludamos de aquí por si escucha el podcast. Bueno, se lo diré que lo escuche ahora. María Maroto, que es abogada, está viviendo en El Escorial. Vivían en Madrid con su pareja y se trasladaron hace poco, pues yo creo después de la pandemia, a Escorial y están allí súper felices porque además son muy de bici, de hacer rutas perfecto, y sí. toda esta zona. Naturaleza. Pues, claro, está muy natural, ¿no? Y todavía muy, entre comillas, virgen. No, y te decía ¿por qué te dio por estudiar informática? O sea, de pequeño te llamaba... Mira, la típica historia que te puede contar todos los geeks, ¿no? Los que trabajan en ordenadores. Efectivamente, me compraron un ordenador cuando estaba pequeño. Yo creo que un poco más tarde de lo que normalmente ocurre y empecé a programar y me encantó. Y casi que no tuve ninguna opción de hacer otra cosa porque me encantaba. Entonces estudié eso y sigo. Claro, porque es que... Sigo en ello, vamos. Porque todo esto, Juan, ostras, cambia muy rápido, ¿no? O sea, evoluciona muy rápido todo, ¿no? Es rapidísimo. Es parte de, si estás trabajando en informática o en tecnología, es parte del trabajo es estar actualizado, ¿no? Es estar leyendo, viendo qué va a ocurrir, porque si no te quedas atrás. Uh-huh. Vale, entonces nos quedamos en que te vienes a España de la mano de esta universidad colombiana. ¿Y qué ocurre a partir de ahí? Y bueno, empezamos a trabajar ahí en el Escorial y luego, terminé siendo el líder del proyecto Uh-huh. de una versión de software y duré allí año y pico. Y ya estaba buscando otras cosas que hacer. Y luego el proyecto de volver a Colombia, nunca ocurrió, porque no había mercado, no lo sé, no sé por qué, porque no tenía yo visibilidad en esa parte de la compañía. Y me encontré estaba buscando algo distinto para hacer. Y allí a través de un amigo, conocí a François Delbecq, que es el fundador de Top Rural. Uh-huh. Sí. Que ya estamos hablando de hace mucho tiempo. ¿Ya? Sí, pero bueno, una compañía que fue una de las pioneras, no sé si pioneras, pero una compañía que fue creciendo mucho y se posicionó muy fuerte dentro de ese ámbito. No, pues, y siguen, no sé si ahora siguen todavía o fue comprada o... Sí, se vendió a Huawei y la marca creo que duró un par de años tal vez. Uh-huh. Y luego ya quedó totalmente absorbida por la casa matriz, vamos. Eso es, conocí a François que acaba de llegar también de Bélgica y estaba montando algo, que él tiene muchos podcasts hablando de la historia y tal. Y claro, necesitaba un brazo, un cofundador, digamos, un brazo técnico o algo, y empezamos, la historia, como digo, la historia la cuenta él mejor, pero empezamos trabajando en su casa, vamos con pocos recursos y fue una época, pues yo la recuerdo con mucho cariño, aunque el trabajo fue duro. Uh-huh. Y naturalmente yo creo que nos encajamos muy bien porque la personalidad nuestra en ese momento, yo me encargaba mucho de las cosas técnicas, pero hablaba también de producto y él del producto también de otras cosas, pero hablamos de todo un poco, ¿no? Y eso fue, no para quedarme mucho en ese tema, pero vamos que estuve más o menos, cuando fue 6 años en ProPro, los primeros 6 años, ¿no? Y fue eso, buenísimo. También parte en el proceso se montó Rentalia, que fue como un spin-off de Top Rural, que lo llevó Marta, la mujer de François, Marta Esteve. Y eso. Me imagino que esa época, como bien dices, es un gran aprendizaje, porque además, ¿tu función exactamente cuál era? Yo técnicamente era el sitio, el técnico. Vale. Pero claro, además estamos hablando de momentos, gente de compañías que dependen, entre comillas, mucho de Google, ¿no? De las búsquedas, del posicionamiento, de llegar al cliente cuando está haciendo esa consulta para, oye, quiero ir aquí o voy a buscar, ¿no? Esto. Sí. Y además con todos los cambios que siempre tienen esos algoritmos, ¿no? de estos buscadores que
que a veces pues se te complica un poco la vida, ¿no? Claro. ¿Y cómo vivíais esa parte también de esas evoluciones del mercado? O... Bueno, era una época bastante distinta ahora, ¿no? Claro. Hablando así ya estamos hablando hace 20 tantos años, ¿no? Pero cosas que son obvias ahora no lo eran entonces. Por ejemplo, las reseñas. Ajá. Que ahora todo el mundo, si vas a cualquier cosa, buscar reseñas, ¿no? En esa época no era así. Y en turismo rural, particularmente, la gente usaba los libros, las Claro. guías físicas, Sí. impresas. Y era normal, ¿no? Ahora suena un poco raro, pero era normal. Tú comprabas una cada año e iban actualizándose. Y aunque ya había compañías haciendo eso en ese momento de internet. Pero vamos, que no. La prueba está que lo hicimos mejor. porque muy rápidamente llegamos al primer lugar, vamos, de los sitios para buscar alojamientos. El buscador también fue muy importante. El buscador era muy completo, aunque escondía toda la complejidad de los usuarios. Tenía muchas cosas por debajo y estaba alineado con la proposición de los propietarios y cómo pagaban ellos. Entre más pagaban, más arriba estaban y tal, pero también beneficiaba a los usuarios, los que buscaban casas. Entonces estaban muy bien, los incentivos estaban alineados allí. Y en esa época era la época de Google, la época cuando Google estaba empezando, vamos un poco, y tenías que estar jugando con los buscadores y posicionarse bien. ¿Invertíais también en paid? ¿Hacíais paid de aquella o era más orgánico? Es que en esa época era casi todo orgánico. Yo no recuerdo exactamente las fechas cuando Google empezó a hacer el pago de publicidad de pago, pero era muy incipiente en esa época, vamos, si lo había, era muy poco. Entonces era muy orgánico todo. Si no tenías las páginas, tenían que estar muy bien hechas, tenían que tener contenido, tenías que estar pendiente de los bots, de los buscadores funcionaban, tal. Era una época muy distinta. Vale, y pasa esa época en Top Rural, ¿y es ahí cuando ya te vas para Londres o hay hay cosas intermedias? Bueno, hubo tangencialmente Rentalia, que obviamente no la llevaba yo, pero lo que hicimos fue, Rentalia al principio era un spin-off, no solo, digamos, a nivel corporativo, pero también software. Fue como una copia. La historia de Rentalia, vamos, igual François lo cuenta de otra manera, pero la historia de Rentalia era que como estamos haciendo turismo rural, tú solo podíamos tener casas de alojamiento rural que eran legales en cada comunidad que, ¿sabes? Está todo muy regulado. Y hay mucha gente que tiene alojamientos vacacionales que no son. Que no se han dado salta, digamos. O que no pueden, no pueden porque están dentro de la ciudad o lo que fuera. Entonces nos tocaba rechazar muchos clientes, pero porque no podíamos ponerlos por la proposición, ¿no? del negocio. Y entonces en un momento dado, François y Marta dijeron, oye, pues igual... A esta gente hay que mandarse hacia otro sitio. Lo montamos y se fue Rental. Y allí pues se unió más gente, una persona que conocíamos del entorno, Sergio Viteri, se volvió el sitio de Rentalia y nacieron como que se abrió en dos ramas, ¿no? El equipo, digamos, compartimos oficina pues, durante muchos años ahí en Gran Vía. Y eso fue un poco también otra cosa que ocurrió en esa época. Luego, los primeros 2 años fueron, o sea, éramos muy poco haciendo mucho, lo típico de la startup, pero con mucha productividad y buenos números también, ¿no? Y ya como a eso los 5 años así después, ya estaba yo, digo, oye, quiero tener un descanso, porque vamos, fue bastante intenso. Y François también lo puede confirmar. Y decidirme para Londres un tiempo. Pero ese tiempo no, terminó siendo muchos años. Sí, que decías antes que fueron 16. ¿Y qué se encuentra una persona inquieta como tú? Ya entiendo que el idioma lo manejabas ya. No, eso pensaba yo. Vale. ¿Tú pensabas que ibas a entender Claro, cuando llegué dije, no, claro, yo hablo un poco. Cuando llegué, no. Hay que imbuirse dentro de esta nueva, ¿cómo se dice? Verbalización, ¿no? Manera de hablar, ¿no? Claro, pero lo que pasa es cuando vas a sitios así, pues aprendes rápido. Claro. Cuando estás en el sitio. Claro, sí. ¿Y qué te sorprendió de Londres en ese momento cuando llegas? ¿Hace ya qué? Ese es 2018 18 años, por ahí. No, eso fue en el a final de 2005-2006.
principios de 2006. No, bueno, yo he estado antes de vacaciones y eso, o sea, que tampoco me sorprendió como ciudad, ¿no? Pero lo que más me sorprendió también, digamos, más a nivel de startups y profesionalidad es que es muy abierto. Es decir, que si tú tienes habilidades, si tienes algo que aportar, la gente te escucha. Obviamente tienes que conocer a la gente un poco y tal, pero no hay... No lo llamaría discriminación, pero no hay... Un rechazo. No hay rechazo a priori. Si tú llegas a hablar de historias, ¿no? Yo que sé, tecnología o de emprendeduría o lo que fuera. Eso me sorprendió para bien. ¿Y qué empezaste allí? ¿Qué vida empezaste o cómo te enfrentaste a esa...? Porque ibas con la idea de, bueno, voy a descansar, voy a descubrir, voy a ver, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Claro. ¿Fuiste solo? Sí, solo. Pues al final, por esas cosas de la vida, me conocí a alguien que estaba montando una startup en el sistema financiero, con alguien con experiencia ya en montar startups, y entonces me pareció fenomenal y digo, oye, vamos a hacerlo. Y me dijeron, no, pero bueno, ¿este quién es, no? Y tuve como una especie de entrevista que duró más o menos como 6 horas. O sea, hablé como 3 horas. ¿Pero con pintas de cerveza o sin pintas de No, sin pintas. No, hablé más o menos 3 horas con ellos. Y luego me quedé, digo, oye, si quieres continuar, mira, quédate aquí. Era en un restaurante. Y comes. Y luego nos vemos en 3 horas. O en 2 horas. Y hablamos otras 3 horas luego. Y dijimos, oye, pues probemos. Y estuve allí, la idea era probar 1 mes, 2 meses así para ver si, probar a ver si podemos sacar un prototipo, lo típico, ¿no? Y si podemos trabajar juntos, ¿no? Porque también eso es, cuando somos pocos, cuando eres pocos en una empresa o en un grupo, tienes que ver si caes bien todo, ¿no? Y terminé estando allí casi 3 años. Se llama Covesto. Era como una red social de inversores, traders. Muy interesante también, mucha tecnología y conectamos con los bancos, un rollo bastante complejo. Y eso fue el siguiente paso. Vale, y después de eso, ¿qué más hiciste? Después de eso, ya por fin me fui, ya cuando estaba el equipo montado y todo estaba funcionando, vamos, y dije, ahora sí voy a tomar un descanso. De verdad, ¿no? Ahora sí. Y así, estuve viajando unos 6 meses y tal. Y cuando volví, ya quería montar lo mío propio. O sea, no en plan... ¿Tenías ganas de emprender? Tenía ganas de emprender y de tener un poco más control, digamos. Y monté una startup allí que se llama Applicate, que duramos más o menos 4 años. Y también es de otra época, vamos, porque fue creo que del 2009, no, un poco antes. Y lo que hacíamos era procesar toda la información de redes sociales. En esa época tú te podías conectar a Twitter a través del API. Y hacíamos análisis utilizábamos inteligencia artificial para detectar los temas de cada tweet y un poco de contexto, y los categorizábamos en si eran positivos o negativos, y los publicábamos y hacíamos estadística en tiempo real. Eso pues, hace bastante tiempo ya. Eso pero de marca, vinculado a marcas, servicios, personas. Todo. Entonces había, no me acuerdo los números exactamente, pero teníamos más o menos como 350.000 temas. Porque los temas se seleccionaban también automáticos. Eso tenía unos rollos también. Y se publicaban, o sea que teníamos, era una página que era la página de cosas positivas sobre una marca, un servicio o cualquier cosa, incluso celebrities, ¿no? Y una negativa y una positiva. Entonces la gente podía comparar. Y había rankings, gráficos y rankings, categorías. Entonces podías comparar, por ejemplo, yo que sé, Ryanair con Vueling, Vueling no estaba, pero bueno, todo. Sí. Y entonces podías ver qué decía la gente y había análisis de clustering, de keywords. Yo uso muchas palabras así de... No, sí, clustering. Entiendo que todo el mundo lo entiende. Es decir, al final es entre un volumen de datos X, digamos, clusterizar por una temática concreta y agrupar, ¿no? Exactamente. Entonces podías ver, por ejemplo, si la gente
¿por qué la gente no viaja o odia Ryanair? Por los precios, sorpresas, o sea, por palabras, ¿no? O porque la gente ama Ryanair. Y tuvimos muchísimo tráfico. Y era una startup que yo la llamo de moonshot, ¿no? De que intentas, si funciona, va a ser grande. Pero claro, eso es muy poco probable, ¿no? Que funcione. Y en términos de tráfico y de usuarios, funcionó muy bien. Pero la monetización fue un problema. Y ahí en esa época en Londres, es decir, al final creaste esta compañía con una serie de inversores, la tiraste tú hacia adelante con tus recursos. ¿Cómo era el acceso a esa inversión tan demandada por parte de la gente de las startups cuando quieres lanzar un proyecto o quieres, si la cosa va bien, ir escalándolo, ¿no? Y que vaya creciendo? El modelo que seguimos, tal vez por mi personalidad o tal vez por mi experiencia antes de eso, fue el modelo de bootstrap, de hacerlo nosotros mismos con nuestros propios recursos y probar para luego tal vez pensar en la posibilidad de pedir dinero a otra gente. Entonces, en este caso fue nosotros mismos. Era una época muy interesante allí en Londres, en la zona de Shoreditch, porque era donde estaba empezando todo, el tema de startups y todo se empezó a crecer. Y había startups, ibas a cualquier bar de esa zona y habían 3 o 4. Y muchas de las que funcionaron muy bien, vamos. Y algunas habían alquilado sitios grandes, y entonces los alquilaban a startups más pequeñas. Entonces el ambiente era interesantísimo porque puedes hablar con muchos otros mucha gente, claro. Sí. Pero no, fue dinero propio y tenía yo un socio que pues, un empresario también y era un socio non-exec, o sea que siempre estaba ahí asesorando y tal, y también tenía participación en el capital. ¿Y cómo se vive cuando tienes que cerrar un negocio? Cuando un negocio porque muchas veces se habla de las cosas siempre buenas, ¿no? De las cosas que te encuentras. Yo que he emprendido también, lo he contado alguna vez y pues por circunstancias no has tenido también que cerrar algo, ¿no? Es decir, en mi caso era un estudio de diseño y comunicación y lo pasas mal, ¿no? Lógicamente, porque en mi caso tardé en tomar decisiones. Es algo que me cuesta, ¿no? Cuando tienes que enfrentarte a problemas, hay que ser a veces drástico y radical, tomar las decisiones en tiempo y en forma. Y bueno, pues cuando tienes una cierta personalidad, te cuesta más tomar esas decisiones, ¿no? Lo que pasa es que si no las tomas a tiempo, eso genera problemas, ¿no? Pero bueno, también, como digo, aprendizajes, ¿no? Yo siempre lo miro desde ese punto de vista. Pero ¿cómo lo viviste tú cuando tienes que dejar que algo que tú le habías puesto ilusión, trabajo, 4 años de tu tiempo y de tu esfuerzo y de tus recursos, y de repente, pues oye, no va o no escala como tú quieres, lo gente para que sea sostenible y genere unos ingresos recurrentes? ¿Cómo se vivió en esos momentos? Pues no fue algo que ocurrió así de un momento a otro. O sea, sabíamos que lo que queríamos era muy ambicioso y a pesar de tener, como decía, muchos números buenos, los ingresos no eran buenos, claro, porque los usuarios, era gratis para los usuarios. Pero ya teníamos un plan B desde el principio. Y el plan B era vender los datos con reportes y tal. Entonces lo que hicimos fue ejecutar el plan B. Y el plan B funcionó, pero no tanto como para que fuera interesante, para mantenerlo como negocio. Era muy incipiente lo que podía ser de dinero. Pero vendíamos los datos a empresas de marketing y teníamos el sistema ya estaba preparado desde el principio para eso. Entonces fue como un proceso gradual y luego dijimos, mira, ya llevamos 4 años, esto no va a ser un negocio gordo. El esfuerzo que hemos puesto tal vez o sea, el mercado es más o menos pequeño y empezamos a buscar a ver si alguien está interesado, porque el software, los datos y la idea, digamos, implementada era interesante. Y lo vendimos a una compañía en Nueva York que tenía varios propiedades de ese tipo, ¿no? De startups que estaban más o menos con algo interesante, pero que las cambiaban, le organizaban cosas. Y lo vendimos. Entonces fue un poco duro porque tuvimos que cerrarlo. Tampoco había mucha gente ya en ese momento en Applicate, que nunca fue una cosa, no teníamos muchísimos empleados ni nada. Entonces fue un poco gradualmente, fuimos cerrándolo.
Y tuve la oportunidad de que tuviera una segunda vida, pero no duró mucho, duró como más o menos un año, año y pico, porque la otra empresa no pudo sostenerla, porque necesitas ingenieros, necesitas, ¿sabes? Claro. Costaba mensualmente bastante. Vale, y te sales de ese proyecto y ¿qué año sería esto? Esto, uff, ¿2011? esto debe ser 2000, sí, más o menos 2011, 2012 tal vez, sí. Pues ahí salgo y empiezo a buscar otra cosa, ¿no? Pero claro, yo estoy ya, tengo mi ADN es de startups, ¿no? De internet, entonces claro, me sigo en ese rollo que es alto riesgo y todo lo que conlleva, ¿no? Y terminé en otra startup que ya estaba, ya tenía más o menos estable, pero se había relanzado como startup otra vez en el espacio de tickets, de entradas. Y eso fue muy interesante, estuve ahí más o menos un año, año y pico, cambiando todo el sistema, digamos, la organización técnica y todo el departamento técnico, muy poca gente también. Y luego nació mi hijo, entonces me salí, o sea, decidí estar con mi hijo por unos 6 meses, entonces me salí de allí. Disfrutaste de la familia un poco más, ¿no? Exactamente. Y siempre dentro de tus roles, una cosa que siempre me gusta hablar con la gente cuando tiene la posibilidad de trabajar con equipos, ¿no? Es decir, la importancia de la gestión del equipo, de las personas, ¿no? Con lo complicadas que somos, ¿no? Y con las características de cada uno, ¿no? Los problemas, las cosas buenas, las cosas malas, los días repugnantes, los días que no entiendes a nadie, las frustraciones, los miedos, los egos, ¿no? Todo este tipo de cosas que son muy humanas y que están ahí. ¿Cómo te enfrentas a los equipos? Uf, es duro, ¿eh? Yo, como he pasado en varios procesos en muchas startups, muchas de las que he empezado yo, vamos, el proceso va cambiando a medida que va entrando más gente, claro. Al principio tú estás, ¿sabes? Picando, golpeando teclas, ¿no? Y luego a medida que vas creando el equipo tienes que, pues, estar más con la gente, ¿no? Gestionar, y ¿no? gestionar la gente, claro. Y es mucho más duro, claro. Mucho más difícil, sobre todo cuando hay bastante gente. Es saber en qué estado está la empresa o la startup, qué es lo que está buscando, cuál es el horizonte. Estamos hablando de 6 meses, un año, porque claro, un startup puede que no dure 6 meses más, ¿no? Y ahí lo piensas de esa manera y tienes que buscar la gente vamos, Que se adapte que a se ese adapte momento, a ese ¿no? momento, claro. Pero esto va cambiando muchísimo. Eso, o sea, quiero decir, a medida que vas teniendo más, yo que sé, inversión, más gente, los objetivos se alargan un poco más, pues el equipo tiene que cambiar. Es una cosa que es importante porque, claro, parte de la historia también es que me volví advisor o consejero, vamos, en estos temas, un poco hacia la parte técnica, pero también un poco en startups. Y vi mucha gente que empezando y que no tienen, ¿sabes?, esa experiencia oye, hoy es esto, pero mañana va a cambiar. ¿Sabes? Hoy tal vez tú eres la mejor persona para estar haciendo esto, pero mañana tal vez tienes que irte para un lado. Y a veces es un problema para algunas Personas. startups. Sí, es cierto eso. El hecho de que tú estés aquí y que mañana pueda cambiar tu rol, ¿no? Porque alguien lo decide o porque el momento de la compañía requiere que ese rol cambie, ¿no? Hay gente que se adapta, ¿no? Y que se amolda bien a esas circunstancias y otra gente a veces le cuesta más, ¿no? Le cuesta más, ostras, he perdido el control, ¿no? He perdido el control de algo, ¿no? Y eso a la gente a veces es como que digamos, los pies ya no están tan firmes, ¿no? Y parece que las cosas se deslizan debajo de ti, ¿no? Eso ocurre mucho cuando estás en niveles no de angel investment, pero en seed o muchas rondas posteriores, que muchos vamos, de los directivos tienen que cambiar porque tienen que cambiar, porque hay más gente, los objetivos son distintos y eso, tienes que adaptarte. Oye, ¿y pasas ese tiempo con tu familia y vuelves a...? Y volvió, y cayó otra vez, cayó otra vez. Cayó otra vez en lo mismo. Había una empresa allí en una casa, en una casa en Londres, la típica historia, ¿no? Que en Silicon Valley son garajes, ¿no? Pero en otros sitios son la casa de alguien. Y estaban empezando un proyecto muy interesante, la verdad, que era montar básicamente un Uber, pero sin
pero con los taxis, con las empresas de taxi que ya existen. En lugar de matarlas a las empresas de taxi, digamos, es aprovecharlas. Entonces era un sistema de conectividad, básicamente, conectarse a todos sus sistemas y proveer una interfaz simple, algo así como un kayak o uno de estos pero para taxis. Y claro, la idea es muy obvia, pero tiene su encanto porque muchas empresas están en contra, los gobiernos están en contra de Uber y vamos, y están matando muchas empresas locales, y entonces hay un conflicto que lo sabrás. Y había un equipo allí haciendo, y yo conocí a alguien que estaba en ese equipo y me dijo, oye, ¿por qué no vienes y nos ayudas a algo puntual? Y terminé involucrado totalmente. Ese se llamaba Carhu, con K. Y fue más o menos breve, estuve allí año y medio tal vez, pero fue, vamos, una experiencia fenomenal, porque tenía muchos recursos. Entonces creé un equipo más o menos de 20 y tantas personas, no me acuerdo cuántas, en el grupo técnico. Y esto es de conectividad, es de conectarse a otros sistemas, sobre todo el mercado era en Estados Unidos, pero la empresa estaba en Londres. Y lo que tienes que montar, hablando de lo que tú decías de los equipos, tienes que montar, o sea, a pesar de que sea técnico, lo que montas es la habilidad de un equipo para adaptarse, ¿no? O sea, ¿cómo creas un equipo para que el equipo mismo vaya mutando, ¿no? Sin que dependa de ti. Y eso para mí fue una experiencia enriquecedora, porque cuando me fui, dejé el equipo de esa manera. Estaba ya dividido en grupos y ya cuando había nuevas conectividades o nuevas empresas a las que teníamos que conectarnos, pues ya estaba el procedimiento, digamos, definido, todo lo de las apps, Android, iOS, todo el backend, todo estaba organizado de tal manera que podía escalar a nivel de personas y escalar también técnicamente. Y lamentablemente la empresa, yo me fui porque también llegamos a ese punto en el cual... ¿Hacia dónde cuál es el siguiente paso para seguir manteniendo esto, no? Me imagino. Claro. Y eso es, la empresa, vamos, a pesar de tener mucho capital, gastó mucho. Está un poco mal manejada, digamos, por decirlo de esa manera. Y creo que cerró como a los 2 años y pico después, algo así. Y todavía existe como marca, pero es completamente distinto ahora. Y es lamentable porque la idea es muy buena. Yo creo que la idea todavía puede servir. Bueno, ocurre muchas veces, ¿no? Que la gente de estas empresas tienen ideas que en el papel y pueden funcionar. A veces eso, que tú dices, bueno, no hay una buena gestión, los recursos no se, digamos, gestionan correctamente, o la previsión, ese ansia de crecimiento a veces inorgánico, ¿no? Puede pasar factura. Pero bueno, yo creo que es algo que va con esta ola de emprendimiento que yo creo que ahora se ha rebajado, ¿no? O sea, no lo sé, por lo menos es la sensación que me da que quizás esas empresas, entre comillas, locas, ¿no? De desenfreno, vamos a quemar, quizás ahora pueda haber un cierto mayor control. No lo sé, lo desconozco, pero digamos, por el momento que estamos viendo, quizás los inversores también cuidan su dinero, intentan cuidarlo, ¿no? Algo mal siempre puede salir, o sea, una empresa que tú creas que puede tirar hacia adelante en un momento concreto y después las circunstancias del mercado cambian, el mundo cambia, evoluciona, aparece algo que no estaba y que de repente se introduce de una manera X que tu producto... Yo siempre, vamos, con la experiencia que tuvimos en Top Rural, que como digo, fue natural. Estamos haciendo cosas con pocos recursos y no queríamos gastar y ¿sabes? Era todo el rollo en ese plan, y por eso yo creo que funcionó. Esa me parece que es la forma más segura, entre comillas, de empezar algo con altísimo riesgo como es una startup, pero también yo reconozco que hay casos, tal vez no muchos en España, no tantos en Londres, pero muchos de los que no voy a hablar en Estados Unidos, que necesitan capital, ¿no? Que también son de alto riesgo y tal, y los inversores pues saben valorar el riesgo, ¿no? A veces hay mucho dinero, entonces apuestan a veces mucho, sabiendo que es poco probable que funcione. Pero claro, la otra forma es más segura, ¿no? Yo siempre digo, cuando hablo de esto con alguien que está empezando, digo, mira, la misión tuya es conseguir €1, que alguien te pague €1, o más, vamos, pero cuando llegues a ese punto, pues tal vez hay ese punto de inflexión, ¿no? Porque dices que convenciste a alguien de que el servicio o producto que creaste es interesante, ¿no? ¿Para qué?
Y de ahí para allá, pues bueno, tal vez recibir inversión para crecer y tal. Hay historias muy locas en ese sentido, pero yo creo que todavía hay gente que invierte mucho dinero con mucho riesgo también. Estábamos hablando, Juan, del momento que pasas, la experiencia que adquieres en esa compañía, en Carhu, y, y hablamos también del tema de la inversión, de la importancia de ese crecimiento a veces orgánico, otras veces inorgánico a través de financiación, etcétera. ¿Qué ocurre después de tu salida de esta compañía? Bueno, algo que ocurrió o que hice con bastante frecuencia durante toda mi experiencia anterior fue pues ayudar a startups y fundadores y dar un poco de experiencia, vamos. Algunos lo hice a través de Seed Camp, que son los grandes aquí en Europa, de startups o de seed money, seed investment. Y resulta que naturalmente pues terminas hablando con mucha gente que quiere empezar algo, muchos que no son técnicos y pues tenía pues mucha network, ¿no? de gente conocida que estaba en ese rollo. Y naturalmente lo que terminé haciendo fue ayudar a gente a montar prototipos, a sugerirles, incluso algunos lo monté yo para probar ideas o historias o modelos de negocio. Y lo que dije, bueno, vamos a hacerlo ya vamos, de forma normal y monté una empresa que es pequeñina, pero lo que hacemos es ayudar a cofundadores que no son técnicos para empezar, para montar. Es un poco usando la experiencia que teníamos. Y así estuve en varios proyectos, muchos que que son prototipos, probando cosas, viendo si hay algunas cosas técnicas que son factibles y historias de esas que he hecho durante muchos años. Y ahora en lo que estoy es, tengo una empresa a la que le doy la tecnología, o le proveemos la tecnología, es una empresa de juegos que está en Nueva York, y lo que hacen son juegos para empresas, como corporativos, como en lugar de irse a jugar bolos o cosas así, lo que hacen es pues, hacer una sesión de juegos. Y los juegos son divertidos, no son juegos de psicología o... ¿Y son presencialmente o...? Son presenciales, aunque obviamente desde la pandemia se volvieron remotos, porque como todo es una web, pues fue muy fácil convertirlos en remoto. Y ahora están volviendo otra vez a presenciales. O sea que si desde mi compañía en la que trabajo ahora, Dive, necesitamos hacer un team building o algo vinculado a, ¿nos podríais proveer de? Yo los podría poner en contacto con la empresa porque esta no es una startup, es algo como una startup dentro de una empresa más grande. Pero claro, están todavía probando el mercado y buscando cuál es el posicionamiento, pero es una empresa con el mismo espíritu del que hablaba antes, de pocos gastos, de mantener las cosas bajo control, y entonces ha ido muy bien en ese sentido. Esto no es una startup de billones de dólares o algo así, porque el mercado no es tan grande, pero funciona. Y los clientes están siempre muy satisfechos. Y es a nivel global, entiendo. Es a nivel global, pero están, como el equipo, casi todos están en Estados Unidos, es todo remoto. Hay muchos del equipo que no conozco físicamente, y así llevamos varios años. Pero el mercado está más en Estados Unidos, pero porque todavía no han buscado mercados en otros sitios. Se venden en el Reino Unido, algunos juegos los han vendido en Alemania, pero no tienen... La estrategia por ahora es centrarse en Estados Unidos. ¿Y tu rol ahí actualmente? Yo, o a través de mi empresa, le proveemos toda la tecnología. Vale, ¿y solamente trabajáis para esta...? Ahora mismo estamos con ese cliente, que requiere casi tiempo completo. Y tengo gente que cuando necesito a alguien para hacer algo específico, pues contrato en plan freelancing, y tengo gente a veces en Ucrania, a veces en Londres, dependiendo de lo que vaya a hacer. De lo que necesites. Pero todo es por proyecto, ¿no? Y como funciona dentro, es como si fueran muchas startups. Cada juego, a pesar de que la plataforma es compartida, cada juego es como si fuera una startup pequeñita, ¿no? Porque hemos creado creo que unos 12 juegos tal vez en muchos años, y de esos yo creo que solo venden 6, porque los otros, aunque están bien, no funcionaron, ¿sabes? Es lo típico de market fit. Te estás en el mercado, ves que no tal y no pues va a pasar otra cosa, ¿no? Creas otro o potencias lo que funciona o vuelves a
reinventar sobre algo que... Y los juegos no son juegos de ordenador típicos, sino que son juegos que están diseñados para que la gente lo pase bien, para que sean divertidos, para que, ¿sabes? No es una cosa de un trabajo que tienes que hacerlo, ¿sabes? Y lo otro es que es como una mezcla entre, es interesante, pero es una mezcla entre juegos de mesa y juegos de ordenador. Es una mezcla entre los dos. Y team building, ¿no? Entonces cada juego es especial. Cada juego está diseñado para este medio, vamos. Y ese es como un fuerte de ese producto. Qué bueno. Bueno, ya hablaremos de esto. Sí, vamos a hablar fuera de micro, vamos a hablar de estas cosas. Claro. Vale. ¿Tus objetivos a corto y a medio plazo? Bueno, llegué a Asturias y llegué con un entusiasmo enorme, porque la verdad veo, sobre todo en Gijón y Asturias en general, un potencial enorme aquí, porque ahora casi todo, tú puedes trabajar de cualquier lado, ¿no? O sea, si incluso montar la empresa de cero, de cualquier lado. La prueba es, por ejemplo, el proyecto en el que estoy ahora. ¿Sabes? No, como dije antes, no hay gente que nunca no me he encontrado con ellos todavía. Y funciona bien, porque las herramientas están allí y tal. Y entonces Asturias tiene un potencial enorme para montar cosas aquí, con gente de aquí, pero con visión internacional. Y eso siempre se dice, pero ahora yo creo que más que nunca, porque la gente se acostumbró a trabajar remotamente. No es raro. Antes era un poco raro. Y bueno, lo que ofrece Asturias y Gijón es increíble, pero podemos hablar de eso luego. y claro, yo veo un potencial enorme aquí para montar cosas, ¿no? Y también, vamos, que no lo he usado directamente, que también hay un tema que quiero comentarte luego, que hay ayudas, también hay, el gobierno está más o menos involucrado en ayudar a crear empresas y tal, y el potencial es enorme. Entonces llegué con mucha energía, mucha intención, y sigo con ella, aunque estoy ocupado en un proyecto, pues sigo pensando, mira, tal vez esto o aquello, ¿sabes? Hay un par de cosas que estoy siguiendo, sobre todo una, pero un poco lentamente ahora, ¿no? Y yo creo que me dan ganas como de ayudar, de participar, ¿sabes? Hay un par de personas que están montando startups de internet y estoy yo informalmente de advisor, ¿no? Ayudándoles y tal. Pero porque es que eso me llama la atención muchísimo. Y eso es como empezar aquí, pero esa es la idea, vamos a ver en qué termina. Sí, eso que acabas de decir también es importante, ¿no? Yo creo que el Principado, a través de, en este caso, de Sequence, que es el antiguo IDEPA, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado, y el CEI, a título de que, digamos, asesora a compañías que están empezando, Gijón Impulsa, Oviedo Emprende, en Avilés también todo el ecosistema de la curtidora, y bueno, hay muchas cosas. En Oviedo está el Camaleón de Rubik también, que es otro coworking diferente a este, en el sentido de que digo Wax, que es donde os estamos hablando, en el sentido que también incuban a compañías y les ayudan por su experiencia que tienen a salir al mercado, a esto que decías tú antes de prototipar, ver si, ¿no? Tienen capacidad para escalar. Pero yo sí creo que en Asturias hay un germen, y lo que sí no sé es cómo prender eso, ¿no? O sea, cómo hacer que esto que ocurre en Wax, que de repente entras aquí y hay gente de Italia, de Colombia, de Argentina, de Francia, o sea, de Suiza. O sea, hay gente muy variada en nada, en cuántos metros tienes, los metros que tenga el espacio, ¿no? Es decir, que están trabajando en proyectos muy distintos, sobre todo de base tecnológica, hacia cualquier mercado, que eso pueda hacerse de manera más evidente o más solvente. Que sean muchos más los que podamos atraer para que estén aquí, que estén cómodos, y darles los recursos necesarios para por lo menos empezar, y después la gente, cada uno tiene que seguir su camino, ¿no? Pero como bien dices, yo creo que es un paso que se debería dar. No sé por qué, ¿no? Los políticos apoyan, nosotros desde Asturias Power intentamos hacer lo que buenamente podemos con los recursos que tenemos. Hay muchas asociaciones, cámaras de comercio, Federación de Empresarios, o Compromiso, que es otra asociación que está haciendo las cosas bien, ayudando, intentando empujar hacia esos perfiles que están fuera, atrayéndolos hacia aquí, haciendo temas de vinculación con la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo no sé cuál es la varita, ¿no? que hay que tocar, pero sobre todo yo creo que hay que hacer, ¿no?
sea, hay que intentar hay que intentar que la gente sepa que esto está ocurriendo aquí, que es un poco la función de este podcast y de hablar precisamente contigo y con otros profesionales que están aquí en Wax, que iremos hablando periódicamente con ellos para darles voz, para que nos cuenten sus experiencias también y para que puedan darse a conocer. Pues ese es el camino, Juan. Decíamos antes sobre Asturias. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que del tiempo que llevas aquí y lo que estás viendo? Bueno, muchas cosas, ¿eh? Asturias, yo siempre digo a la gente que viven en un paraíso, ¿eh? Y suena como exagerado, pero Asturias lo tiene todo. Vamos, a nivel de naturaleza, tienes playa, tienes estación de esquí cerca, tienes muchísimos sitios para caminar y para hacer senderismo o lo que quieras. Muchísimo deporte, aquí en Gijón por lo menos, en mi experiencia. Y sobre todo digo la gente. La gente, nosotros llegamos aquí y mi mujer que es inglesa, llegó y notamos como la calidez de la gente, ¿eh? Vamos, mucha gente nos querían ayudar más de lo que quisiéramos, ¿no? Estaban ahí pendientes y se nota en general, en toda la gente. La gente y la naturaleza, si se resume. Y por ir hacia tu tierra, ¿qué añoras de Colombia? Mi familia. Es un poco una respuesta un poco seca. Bueno, emotiva. Pero claro, porque tengo toda mi familia, digamos, por mi lado, están todos allí. Y es duro, claro, es duro porque a medida que te envejeces, lo sientes un poco más, ¿no? Porque están todos envejeciéndose y tal, y no estás allí. ¿Y sueles ir? Intento ir con cierta frecuencia, pero vamos, que nunca, o sea, siempre cuando no estás cerca de la familia te pierdes cosas, ¿no? Pero es lo que es lo que uno elige cuando estaba más joven y ya no creo que haya manera de volver otra vez, porque ya has cambiado mucho, ¿no? Y sí, mi familia, yo diría. Y tú eres una persona inquieta, que te has movido, ahora estás aquí basado, bueno, porque tienes familia, es decir, los hijos siempre es como que arraigas un poco con ellos, ¿no? ¿Te gustaría probar otras geografías, otras...? No creo, ¿no? Creo que llega un momento en que, sobre todo ahora que todo es remoto, o sea, todo lo puedes hacer remotamente, contratar o hacer, vamos, crear equipos, como le decía antes. No creo que haga falta en realidad. Y aquí, o sea, en Gijón estamos muy, muy bien, ¿eh? Asturias está muy bien en muchos. Falta, si hay algo que puedo criticar es tal vez el transporte, digamos, los trenes aquí en Asturias, porque yo soy aficionado de andar en tren. Hace falta, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de infraestructura que se está mejorando. Pero aparte de eso, yo no veo nada negativo en no estar aquí haciendo otras cosas. Yo creo que también llegas a un momento en la vida en el que ya volver a empezar en otro sitio es mucho rollo, ¿no? O sea que no tengo esa idea. Muy bien, Juan. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, por darnos a conocer un poco más de tu personalidad, de tu persona y de tus proyectos y trayectoria, que yo creo que son de esas... A mí sí me gusta hablar con la gente es porque en estas conversaciones que se producen pues, de una manera muy natural, sin un guión, sin nada establecido, ¿no? Sino simplemente con el hecho de poder conocer y conversar con una persona, como te decía antes, como si estuviéramos en el Toma 3 aquí al lado tomando una cerveza, sí. ¿No? O en cualquier otro sitio. Es lo que aprendes de la gente en esas conversaciones, ¿no? Y sobre todo la cantidad de diferentes historias que hay, ¿no? Cada persona tenéis una historia y una trayectoria, y el hecho de poder compartir contigo, de conocerte además gracias a Alberto, que bueno, le vamos a dar las gracias también a Alberto porque fue el que nos puso en contacto ya 1 año y pico, yo creo, ¿no? Cuando estuviste en La Pipa, estuviste participando en algunos de los eventos que hacíamos desde Bedrock allí en ese maravilloso espacio. Y pues darte las gracias y que, oye, ojalá permanezcáis aquí mucho tiempo más, que arraigáis a esa familia y se puedan construir otros proyectos desde aquí que aporten valor, lógicamente, a ti como emprendedor y como persona que los iniciarás, si es que los inicias, y a Asturias, porque es donde se producen esos proyectos, que yo creo que es lo rico, ¿no? Es decir, al final, mira, siempre lo recuerdo, el primer podcast que grabé cuando no tenía familiaridad con el micro ni con las herramientas, ¿no? Con Sergio Maldonado, que es un emprendedor de ámbito tecnológico que ahora está en Estados Unidos ahora, desde el año pasado. Ya ha ido allí, estuvo otro periodo antes
de este en el que está, pero siempre decía que deberíamos tener la capacidad de atraer a cuanta más gente de afuera mejor, ¿no? Pero no los asturianos que están fuera, sino cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier parte del mundo que quisiera sentarse aquí. Porque eso lo que nos va a dar es riqueza cultural, ¿no? Y riqueza de apertura de mentes, de vivir otras experiencias a través de esas personas que llegan, de que esas personas te aportan su conocimiento, sus experiencias, sus emprendimientos, sus ilusiones, lo que sea, ¿no? Y lo importante que es eso, yo creo que a veces no nos damos cuenta queremos como cerrarnos en nuestro mundo, en esa Asturias del paraíso natural, y no nos damos cuenta que igual el paraíso lo crean otros, ¿no? Y no nosotros, o por lo menos se co-crea, ¿no? Esto que está también es mucho de las startups, ¿no? La co-creación, ¿no? El hecho de aportar ideas. Con lo cual, pues yo desde aquí te doy las gracias por haber apostado por Asturias y poder contarnos esta historia. Pues muchas gracias, Luis. Gracias por la oportunidad. Pues estamos en contacto, Juan.